Cuando empezamos a hablar de la concepción idealista, recuerden que aquí lo que importa es el espíritu, las ideas, y en un segundo plano queda lo material. En la concepción idealista, el derecho únicamente es un reflejo de la voluntad divina o de la voluntad superior, toda vez que es la voluntad superior la que determina qué se puede hacer y qué no podemos realizar. Y va a ser el hombre el que va a materializar esa voluntad. Por lo tanto, como el hombre es imperfecto, no lo va a poder llevar a cabo a plenitud. Para estudiar el origen e importancia del derecho, tenemos que estudiar las etapas del derecho natural. En una época antigua, el derecho natural se origina de Dios como ser creador de toda la naturaleza. En algún momento va evolucionando y ya en la época cristiana el derecho natural es un derecho divino, un derecho creado por la voluntad de Dios per se. Y en la época clásico-racional se sigue considerando al derecho natural un derecho divino, pero en la medida que es reconocida por la razón del hombre. Les decía, recapitulando lo que es el derecho natural, ustedes ya tienen la definición en pantalla, y hace referencia a ese conjunto de leyes de la naturaleza que han sido creadas por un ser superior o un ser divino. De esa cuenta se establece que el derecho natural no es un orden normativo creado por el Estado o un orden formal per se, sino que el derecho natural es ese conjunto de principios morales impuestos por un ser superior para regular la conducta del hombre en sociedad. Las características o los elementos del derecho natural es que el derecho natural es universal porque es el mismo en todo lugar y en todo tiempo. El derecho natural es cognoscible, o sea, puede conocerse, ya que los principios del mismo van a ser tan evidentes que cualquier persona en cualquier momento puede saber de ellos o puede identificarlos. Y es inmutable, es decir, no va a cambiar. Se van a mantener perennes en el tiempo y en el lugar. Cuando hablamos del derecho natural, tendremos que hablar de su evolución. En la clase pasada empezamos a hablar de los griegos, que eran los primeros filósofos. En el caso de los griegos tenemos a Heráclito de Éfeso. Él dice que todas las leyes humanas están nutridas de la única ley divina. Hablamos también de Sófocles. Sófocles se opone al derecho escrito, al derecho creado por el hombre. Y dice que el único derecho que existe es el derecho creado por un ser divino. Sócrates, por otro lado, establece que el mayor de todos los males es la injusticia. Y él ya se preocupa por problemas un tanto más éticos, como puede ser lo bueno, lo justo, lo bello. Por otro lado, Platón, él dice que únicamente existe una verdadera y absoluta justicia, y que esta justicia únicamente puede ser conocida por los filósofos, ya que son los filósofos aquellos seres pensantes que dominan el conocimiento. También dice que el derecho positivo, o sea, el derecho creado por el hombre y reconocido por el Estado, es imperfecto, porque pertenece al mundo sencillo. Es decir, Platón ve la existencia de los mundos. El mundo de las comunicaciones, el que únicamente es una sensible para Licenciado. ¿no? Perdón. Bien, Escucha entrecortado. Conectado con Claro y ahorita ¿se con el escucha bien, Nick? ¿Se escucha bien? Sí se escucha bien, licenciado. Sí, se escucha. Sí, porque ya también Se escucha Yo perfectamente. escucho bien, Nick. Gracias. Les decía, Aristóteles decía que el hombre no puede vivir aislado, sino que el hombre es un ser social por naturaleza. De esa cuenta, aquella persona que por efecto de la naturaleza vive aislado, o es una bestia, o sea, un animal, o es un ser superior, un dios. También Aristóteles sustenta el principio de seguridad jurídica, que ya vimos bastante y ahondamos bastante en la clase pasada. El principio de seguridad jurídica hace alusión a que el derecho sea seguro y hace alusión a brindarle a las personas ese marco de protección dentro del mundo jurídico. Por otro lado, y aquí nos quedamos,
tenemos a los sofistas. Los sofistas afirmaban que el derecho positivo no es ni eterno y no es universalmente válido. Es decir, el derecho positivo creado por el hombre y reconocido por el Estado existe por interés humano. Los sofistas no admiten la existencia de una justicia absoluta. Ellos dicen que el derecho es relativo. Y también establecen que justo es aquello que le place al más poderoso. Es decir, lo justo va a considerarse bajo un aspecto subjetivo o discrecional. Tenemos que tener presente que los sofistas renunciaban a la religión y ellos iban explicando la naturaleza de manera racionalista. Ellos generalmente pues eran materialistas, afirmaban que en este caso el derecho creado por el Estado es un derecho imperfecto y que el único derecho es el que viene de la razón misma. Los estoicos o el estoicismo, por otro lado, ellos pues ya se consideran como corriente ciudadanos del mundo, es decir, no consideran que pertenezcan a una ciudad o a una comunidad específica o determinada. En el caso de los estoicos, ellos buscan la consecución de la felicidad, la supresión de las necesidades y los placeres materiales. Ellos van a girar toda su ideología propugnando las ideas de igualdad y unidad entre todos los miembros de la familia sin distinción alguna. Es decir, son de las primeras corrientes que propugnan el principio de igualdad ante la ley. Los epicureos, ellos dicen que el hombre no es un ser social por naturaleza. También consideran que el mejor estado es el estado que menos existe. Es decir, ellos están contra la intervención del Estado en la vida de las personas, tanto para regular la conducta como la intervención en la economía. En el caso de los epicureos, ellos consideraban que el único bien es el placer. Y su virtud principal es llegar a la felicidad. Por lo tanto, ellos establecían que el hombre no es un ser social por naturaleza, sino que el hombre es un ser feliz por naturaleza, un hombre que se va a desarrollar su vida en sociedad en búsqueda de esa felicidad propia. Por otro lado, tenemos a los romanos. Recuerden que en el caso de los romanos, pues ellos ya eran un poquito más estrictos, más diligentes. Ellos imponían al hombre el respeto a ciertos deberes y los consideraban cuestión de honor. En el caso de los romanos, ellos fueron un pueblo práctico, un pueblo que imponía al hombre el respeto por la ley. Ellos impusieron la natural ratio. Cuando hablamos de la natural ratio, nos hacemos alusión a que ellos establecieron un sistema para formular principios jurídicos mediante el cálculo basado en la naturaleza de las cosas. Tenemos que tener presente que a la actualidad los romanos son una de las mayores influencias en nuestro derecho, toda vez que todas las circunstancias que se han ido dilucidando, digamos, en nuestro día a día, pues los romanos ya lo habían previsto hace muchos siglos. Ustedes van a ver, por ejemplo, que nuestro derecho guatemalteco es un fiel desarrollo de todo el derecho romano. Y van a ver cómo, por ejemplo, el derecho civil se mantienen vigentes instituciones en el caso de la familia, el patrimonio que vienen de patrimonium, todo lo relativo a los bienes, la propiedad, derechos reales, instituciones como la hipoteca, la prenda, la servidumbre, la usucapión, la accesión, todavía se mantienen vigentes a la presente fecha. Por eso nosotros decimos que tenemos como antecedente una corriente latina romana. El cristianismo, por otro lado, ya se basa en una concepción monoteísta. Los cristianos en algún momento establecieron que obedecer al Estado es importante, pero antes que obedecer al Estado, tenemos que obedecer a Dios. Ese es el famoso justnaturalismo cristiano. Y cuando hablamos del justnaturalismo cristiano, tenemos que mencionar a dos de sus personajes más importantes. En un primer momento, San Agustín y la patrística. San Agustín, en su patrística, sustentaba que la ley no es justa, que si la ley no es justa, no es ley. De la misma manera, San Agustín decía que la justicia le iba a dar legitimidad al Estado y al derecho.
San Agustín en su obra distinguía dos tipos de derecho natural. El derecho natural absoluto y el derecho natural relativo. En el caso del derecho natural absoluto, él decía que era el derecho que regía a los hombres antes del pecado, mientras que el derecho natural relativo iba a regir a las personas después del pecado. Y a través del derecho natural relativo es que debía acercarse lo más posible al absoluto, es decir, el relativo estaba dado a las personas como un medio de acercamiento a Dios en busca de su redención. Santo Tomás de Aquino, por otro lado, él es uno de los mayores sustentantes de la escolástica. Santo Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, va a distinguir 4 tipos de leyes: la ley natural, la ley eterna, la ley divina y la ley humana. Establece que la ley eterna es la razón del gobierno del universo y que existe en Dios, quien gobierna todas las cosas y que no es conocida por ningún ser humano salvo los bienaventurados. La ley divina, por otro lado, ya es la ley creada por Dios y dada por Dios al hombre. La ley humana es ese proceso de raciocinio que el hombre tiene entre la ley divina y las conductas que el hombre ha considerado permitidas o prohibidas en nuestra sociedad. Posterior al naturalismo cristiano, vamos a encontrar nosotros otras ramas de pensamiento, como es el caso de la escuela racionalista del derecho natural. Está a cargo de René Descartes. Descartes rechazaba la experiencia y utilizaba la razón. Él se basaba en las deducciones como una herramienta principal para la creación de las normas. Juan Jacobo Rousseau, en su Contrato Social, nos dice que el derecho surge como un pacto o un contrato en el cual existe un acuerdo de voluntades entre los seres humanos y el Estado. Y que en ese pacto o contrato, la sociedad, o sea, ese conjunto de personas organizadas, va a delegar y va a renunciar a favor del Estado, aparte de su derecho de libertad. Esto a cambio de que el Estado le proporcione seguridad, igualdad, vida, propiedad y bienestar social. Es decir, nos damos cuenta que necesitamos de un ser superior y de un ordenamiento superior. De esa cuenta, la única forma de encontrar un equilibrio es que nosotros renunciemos a parte de nuestros derechos y se los entreguemos al Estado, para que el Estado se encuentre en una posición superior y desde esa posición superior pueda garantizarnos todos nuestros derechos. Juan Jacobo Rousseau también establecía que el hombre nacía libre, pero luego ante las dificultades que emanan de ese estado de naturaleza, pues se ve obligado a celebrar ese contrato con sus semejantes para lograr la paz y la armonía en la sociedad. Más adelante, Francis Bacon y el empirismo nos dicen y explican mediante la experiencia, mediante la experiencia y la observación de los fenómenos, que todas las leyes y todas las normas existentes son productos de esa experiencia y esa observación. Si ustedes recuerdan, en algún momento Francis Bacon fue uno de los mayores propulsores del método científico, y él mediante esa observación, mediante esa investigación de fenómenos y el uso de la experiencia, va estableciendo bases sustentables para la creación de las normas. Él dice que las normas no se deben crear por un conjunto de azar, que las normas no se deben crear solo porque nazcan en la idea del hombre, sino que las normas tienen que tener un sustento material. Las normas tienen que ser producto de hechos o actos que han pasado previamente en la naturaleza. Posteriormente al empirismo de Bacon, surge la escuela histórica. Y la escuela histórica sustenta que el Estado y el derecho son producto de la evolución humana. A esto le conocemos como, historicismo jurídico. Posterior al historicismo jurídico, viene Augusto Comte y el positivismo jurídico. En el caso de Comte y el positivismo jurídico, establecían que no hay más derecho que el creado por el Estado. También establecían que el punto de partida para establecer lo bueno y lo malo, el punto de partida
para saber qué está permitido y qué está prohibido en una sociedad, lo va a imponer el Estado según sus condiciones. ¿Qué quiere decir Bacon? Perdón, Comte. Comte lo que quiere establecer es que no debemos prestarle atención a ese derecho creado por un ser divino, sino que el único derecho legal, el único derecho reconocido que es de cumplimiento y observancia obligatoria es el derecho que el Estado como ser superior ha creado. Recuerden que cuando el Estado crea normas jurídicas, el Estado no nos pregunta a nosotros si estamos de acuerdo, si nos parece o si no nos parece. El Estado toma la determinación de crear normas a través del Congreso de la República y nosotros tenemos que acatarla. Por lo tanto, Comte es de la idea que el único derecho válido es el derecho que ha seguido esos pasos establecidos en la ley y que ha sido creado por el órgano autorizado en la misma. De esa cuenta, él únicamente reconoce el derecho estatal. Más adelante tenemos la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Kelsen es uno de los mayores juristas, es uno de los estudiosos del derecho más relevante en la actualidad. Kelsen estableció la teoría pura del derecho. Y en esa teoría establece que el hombre obtiene solamente un conocimiento orientado hacia el derecho puro, pero que el derecho va mucho más allá de la razón humana y que por lo tanto el hombre nunca va a poder comprenderlo y entenderlo en su totalidad, sino que únicamente puede tener una idea de lo que son las normas jurídicas y su aplicación en la sociedad. Como último punto, tenemos la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale. En esta teoría tridimensional, Miguel Reale nos dice que el derecho es un hecho, es decir, es una producción humana o un elemento social. También nos dice la forma por medio de la cual se produce el derecho es de carácter normativo. Esto quiere decir, el derecho también tiene un carácter normativo. Y por último, el elemento axiológico. Nos dice que en el contenido de las normas jurídicas siempre vamos a encontrar distintos valores que inspiran su creación. Eso quiere decir que para la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, el derecho está integrado por tres elementos fundamentales: el elemento social, el elemento normativo y el elemento axiológico. El elemento social lo podemos ver como los acontecimientos que han dado origen a la creación de las normas en la sociedad. Sí, por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros vimos que en la medida en que crecían los números y las estadísticas de violencia contra la mujer, pues fue necesaria la creación de una norma específica para su protección y prevención. Pero ese es un elemento social, porque se provino de hechos y actos que sucedían en la sociedad. El elemento normativo ya es ese proceso formal de creación de normas, ese conjunto de pasos o etapas que tenemos que seguir para que esa conducta que queremos regular se convierta en norma jurídica. Y el elemento axiológico, pues ya van a ser esos valores que inspiran el derecho que se encuentran implícitos en la misma norma, como es el caso del bien común, como es el caso de la justicia y la seguridad pública. Eso, digamos, sería la concepción idealista del origen y esencia del derecho. Cuando hablamos de la concepción materialista del origen y esencia del derecho, tenemos que recordar que lo que importa en la concepción materialista son las condiciones materiales del hombre en la sociedad. Es decir, cómo el hombre satisface esas necesidades materiales o cómo hace para alcanzar el bienestar individual y social producto de las mismas. De esa cuenta nosotros vamos a estudiar las distintas comunidades o los distintos medios de producción. En algún momento, ya lo mencionamos, en la comunidad primitiva no existían desigualdades sociales. En la comunidad primitiva, esta pues se basaba en una producción social y colectiva, es decir, eran nómadas. Cuando hablamos de la comunidad primitiva, pues es acá donde se da la primera división social del trabajo, al momento de darse los excedentes. También en la comunidad primitiva, la propiedad es eminentemente colectiva, al igual que el trabajo y el beneficio. Es decir, no existía el derecho como tal porque no existía la propiedad privada. Todo era de todos y para todos.
Ante la ausencia de normas, ellos se iban a regir por la costumbre imperante en el momento. En la comunidad primitiva no existe derecho y no existe Estado. Posteriormente, en el régimen de producción esclavista, acá ya se da la primera división de la sociedad en clases antagónicas. Es decir, aquí se consolida lo que es el Estado y se consolida lo que es el derecho, ya que al darse la división social en clases, se da una protección preferente a la propiedad privada. Y en ese sentido también se va a dar una protección preferente al medio de trabajo por los esclavistas. Es decir, las normas iban dirigidas a obligar al esclavo a trabajar para el señor feudal. Esto pues obviamente lo iban a hacer, para el amo o la clase dominante en ese entonces. Y esto lo iban a hacer a través de una represión militar o la represión por la fuerza. En el régimen esclavista pues ya surgen las normas jurídicas con el fin de defender la propiedad privada, de defender la propiedad y el uso de esclavos y el disfrute gratuito del trabajo. Ya en la época feudal, digamos, se da un cambio sustancial, porque producto de esa lucha de clases, los esclavos dejan de ser considerados como tal y adquieren mayores derechos, esto para efectos de tracto comercial. Pero lo que importaba en este momento es que el señor feudal, que era el dueño de la tierra, el señor feudal, que era quien dirigía a cierta comunidad, pues tenía derecho por ese título a que los siervos o vasallos, como se les denominaba, trabajaban en forma gratuita en sus tierras durante un lapso en el año. De la misma manera, los siervos o vasallos estaban obligados a actuar en defensa de su señor feudal, mientras que éste les daba una parcela, una porción de tierra para que los siervos y vasallos la trabajaran y sirviera de sustento a sus familias. En la época feudal ya se da el uso de la Santa Inquisición, y de la misma manera todas las normas o leyes que se emiten daban amplias facultades a los señores feudales. Obviamente esto demeritando los derechos de los siervos y vasallos. En la época de producción capitalista, obviamente pues este sistema de producción se basa en la acumulación de riquezas y en el capital. Aquí se da la acumulación de riquezas de parte de la burguesía como medio de explotación de la fuerza de trabajo o el proletariado. En el capitalismo ya van a surgir normas que estaban encaminadas a establecer garantías individuales y sociales bajo la premisa de proteger la democracia. Durante el capitalismo, dicho sea de paso, se da una mayor lucha entre clases para lograr que las personas en términos generales tuvieran un reconocimiento más amplio y al mismo tiempo se les reconociera una gama de derechos inherentes a ella. Y es ahí donde el 10 de diciembre de 1947 se formula la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la época de producción socialista ya se da una etapa de transición al comunismo. En la época de producción socialista, pues esta se va a caracterizar por la existencia de un Estado obrero campesino, que tiene por base la relación de producción orientada a la propiedad social de los medios de producción, es decir, todo les pertenecía a todos y era para todos. Aquí ya queda excluida y prohibida la concentración de capitales. Las empresas socialistas se basan en la autogestión, en la autosostenibilidad y su fin primordial es el interés público. Por último, en la época del comunismo, que es la última etapa de los sistemas de producción, aquí ya se busca que el hombre viva en una sociedad sin clases sociales, es decir, sin desigualdades. En el comunismo, ya el sistema de producción se basa en la extremada conciencia de los miembros de sociedad en búsqueda del bien común. Es decir, el comunismo propugna que no exista Estado y que no exista derecho. Por eso ellos acuden a la conciencia social. Ellos establecen que se dé a cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades. Aquí se plantea ya formalmente la desaparición del Estado y el derecho, ya que ambos constituyen instrumentos de control al servicio de la clase dominante. Esto sería, digamos, lo referente al origen y esencia del Estado y el derecho.